Estamos en contacto para pensar un poco con esta perspectiva y para ver también, de paso se escuchó el final de lo que decíamos, una línea, una opinión sobre lo de Franco Rinaldi, con María José Lubertino. Es la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es doctora en Derecho, fue diputada nacional, legisladora, fue interventora en el INADI y nos está escuchando. María José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo fui presidenta del INADI. Presidenta, dije interventora. La única, sí, porque fui la claro. única que tuve el consenso de todo el Congreso de la Nación, así que eso, por ahora no hubo más, pero bueno. Después consenso y Congreso fueron dos palabras que se encontraron poco, nada, ¿no? No tenemos defensor del pueblo, bueno, un desastre. Claro. Pero vamos a tu pregunta. No escuché lo que dijeron, pero la verdad es que me parece que la renuncia era lo mínimo que podía suceder y digamos que en este tipo de casos no sirven demasiado las disculpas porque obviamente es alguien que nos está hablando de una manera de pensar la vida y las cosas. Y lo que uno se pregunta es, bueno, cuando uno selecciona candidatos dentro de los partidos políticos, antes había mecanismos democráticos, ahora los candidatos de la lista se arman con el dedo de los referentes que tienen algún poder. Entonces suponemos que Jorge Macri lo invitó a encabezar su lista de legisladores. Uno no se cerciora de quiénes son las personas que está poniendo en su lista. Puede haber hechos ocultos de la vida de una persona, pero en el caso de este señor, sus declaraciones eran públicas, sistemáticas, permanentes en redes sociales. Entonces uno piensa, bueno, sabemos que la libertad de expresión no puede justificar frases discriminatorias y agraviantes y estigmatizantes, pero yo creo que es una manera de pensar la vida que tiene que ver con este sistema patriarcal capitalista, es donde hay personas que merecen ser descartadas. Lo grave acá es que una persona con discapacidad, aunque privilegiado económicamente y por otras razones, haga este tipo de manifestaciones discriminatorias, ¿no? Xenófobas, sexistas, homofóbicas. Pero bueno, acá lo que hay que reflexionar de cara a las elecciones es a quienes votamos. Esto quedará como una anécdota en el camino que jalona a estos grupos y a estos personajes, pero me parece que la gente tiene que mirar a quien lo eligió, ¿no? Alguien que puede poner como candidato a legislador a una persona que piensa de esta manera, bueno, después no solamente piensan, están en una función pública y actúan de esta manera. Claro, sí, hay un límite que por ahí en los últimos años parece un poco difuso, ¿no? En esto de las redes, la cosa informal, los medios tradicionales, el debate público, cualquiera dice cualquier cosa. Digo, no se trata de ni voto calificado, ni opinión calificada, ni mucho menos, pero digo, hay como un desorden, ¿no? Ahí también, María José. No, a ver, toda la vida ha existido libertad de expresión, la gente puede decir lo que le parece. Lo que pasa es que después se tiene que hacer cargo de las consecuencias de lo que dice. Claro. Y sobre todo, cuando alguien se postula como un servidor público, como alguien que va a prestar un servicio a la comunidad, bueno, el escrutinio tiene que ser doblemente formulado, ¿no? Porque no se trata de una persona del común, sino que va a ir a ocupar un cargo público, y eso también nos lleva a revisar un poco de qué manera se seleccionan los candidatos, quién los selecciona, y a mí me parece que ahora el foco tiene que estar puesto en decir, bueno, Jorge Macri puso a esta persona, y más allá de la renuncia de esta persona, es un poco también cómo alguien va a poner a encabezar su lista de legisladores a alguien que no conoce, o si lo conocía no le dio importancia a que diga
estas cosas. Eso también es un poco la reflexión, ¿no? Ahí está, María José. Néstor Farcas, acá de la mesa te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. También esto un poquito lo que vos explicás me parece cierto, porque en definitiva este pensamiento es representativo de gentes. No, nadie está ahí, es un emergente, no está ahí este hombre diciendo estas cosas de casualidad, casualmente, no llegó en un paracaídas. Ese es un pensamiento, por más que saquen, y representativo de mucha gente, por más que saquen esto que ahora es visible, que era visible, a lo mejor se hace masivamente un poco más visible, ese pensamiento sigue existiendo, que me parece lo más complicado, por lo más difícil de erradicar o ver cómo se trabaja, porque evidentemente hay mucho que trabajar. Sí, a ver, yo creo que está en debate en el proyecto de la ciudad, una ciudad para los negocios de unos pocos, una ciudad excluyente que va expulsando a la gente y que solamente se concentra en la turistificación y en determinado tipo de negocios inmobiliarios para la especulación, que no piensa en el buen vivir de las personas que vivimos en la ciudad. Esto es un detalle, una frutilla de la torta, este señor diciendo estas cosas, pero me parece que la cuestión de fondo también es un Larreta que gestionó la ciudad 16 años, que nos vende como un buen administrador que va a ir a la nación, y nosotros tenemos los datos de cómo se ejecuta el presupuesto, cuáles son los negocios que se hacen, y sobre todo, bueno, este Macri que ilegalmente está presentándose como candidato porque no tiene donación en la ciudad y no tiene los años de residencia inmediata anterior, con la convivencia de los poderes judiciales hasta el momento, aunque el trámite sigue porque la Corte dijo procesalmente que no podía intervenir en el tema en este momento, pero en instancias posteriores, en apelación, si llegamos a tiempo, puede intervenir. Estamos realmente contra el reloj para que intervenga la Corte por la vía ordinaria, pero también es grave y es bueno que la ciudadanía piense, ¿no? Por portación de apellido quiere imponerse como un candidato violando la propia Constitución de la ciudad, es una manera de empezar bastante mal. Y por el otro lado, digamos que a mí me preocupa que ambos candidatos del oficialismo, en mayor grado Jorge Macri que Lustó, pero ambos hablan de continuidad con lo que ya existe en la ciudad, ¿no? Porque yo tenía mayores expectativas en el caso de Lustó que planteara alternativas. A nosotros nos está afectando en todos los barrios de la ciudad, hay marchas, movilizaciones. Yo soy parte de Palermo Resiste y víctima del extractivismo porque me hicieron un edificio al lado de mi casa histórica, y por eso también estamos movilizados por este tema. Ya no es un problema meramente ideológico de discutir teóricamente cómo nos gusta que se gestione la ciudad, es un problema que nos está afectando día a día la calidad de vida, porque han permitido alturas que nosotros resistimos en el 2018, pero los vecinos que nos dimos cuenta de que lo que iban a hacer éramos 200, ahora son miles de vecinos que se ven afectados por pandemia, por las construcciones que se están haciendo, porque se quitan los pulmones de manzana, porque la altura de los edificios nos afecta estructuralmente. Yo tengo mi casa rajada y mi piso de la planta baja hundido por la obra que hicieron al lado. Es decir, se están haciendo groseramente obras que están afectando la calidad de vida de los vecinos, que queremos que vuelvan atrás, que queremos que no den más permisos de obra hasta poder hacer una evaluación de impacto ambiental estratégico. Y como ellos creen que van a volver a ganar, nos están dilatando con mesas de trabajo, nos dicen, bueno, sí, estamos muy preocupados porque vemos el impacto que causa la reforma del código, vamos a estudiarlo el año que viene. Nosotros necesitamos que paren de dar permisos de obra ya. Nosotros necesitamos que la legislatura funcione, más allá de que haya elecciones, y sancionen una modificación al código urbanístico que nos está destruyendo la vida en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la historia? Acá hay negocios inmobiliarios, la dinámica la marcó el mercado, no el Estado, y
a la ciudadanía nadie la está escuchando. O sea, la mayoría de los vecinos estamos en situación de alarma, porque además han permitido, por ejemplo, la habilitación de comercios en algunos barrios sin límite, ¿entendés? Ellos hablaron de la mixtura de usos, entonces te permiten que en un barrio que antes era residencial haya bares o haya otro tipo de comercios, pero digo, ¿cuántos bares puede haber en una cuadra? Sí, el caso es el de Devoto, por ejemplo, ¿no? El distrito del vino de Villa Devoto, Palermo, claro. A ver, Sí, bueno. Devoto, Palermo, yo vivo en Palermo, a ver, ya de nuestro viejo, vivo en Palermo desde 1983, de nuestro viejo Palermo, de nuestro Palermo sensible, ya había habido una modificación, bueno, y yo no soy una persona que esté ni en contra del turismo, ni en contra del desarrollo inmobiliario, es más, yo tengo otras propiedades, alquilo, no es que estoy, mucha gente de clase media no es que es marciana en esta ciudad, pero la palabra que se perdió es el equilibrio, razonabilidad. No es razonable que en una manzana haya 20 obras en construcción al mismo tiempo. Vos entendés el ruido, la situación de los camiones, o sea, nuestras cuadras son camiones de obras en construcción, ruido permanente desde la mañana hasta la noche, más los decks en la vía pública. En la Comuna 14, en este momento, supuestamente, según la Comuna, habría 70 decks autorizados. Bueno, los vecinos hicimos un relevamiento y hay solamente en Palermo Viejo, ni siquiera te hablo de todo Palermo, 250 decks, y nos dice el presidente de la Junta Comunal que ellos desconocían. Ahora van a poner un inspector a revisar por qué hay 250 decks. Les mostramos, les dimos un mapa cuando tienen 70 habilitados. ¿Vos creés que si nosotros, vecinos comunes y corrientes, nos podemos organizar para hacer un relevamiento, la Junta Comunal que cobra y todos los funcionarios de la ciudad nos pueden controlar? Otro negocio más. Habrán ustedes leído en estos días el multimillonario gasto del gobierno porteño para inspeccionar veredas. A ver, esto es un chiste, porque viste que los chistes uno dice el inspector de veredas, bueno, sí. Existe la inspección de las veredas. Entonces, además del curro de reponer veredas todo el tiempo, a veces sin que estén rotas, o poner veredas de mala calidad, o poner veredas de manera incorrecta para que se vuelven a romper porque no se hace adecuadamente el trabajo, ahora tienen terciarizado en otra empresa la inspección de las veredas. Entonces, en el primer trimestre del año, para inspeccionar obras en veredas gastaron 2.200 millones de pesos. Sí, y a esto hay que sumar otra licitación para arreglar veredas que arrancó de 16.000 millones de pesos. Ahora, lo que están gastando en este servicio integral de inspección de obras peatonales es más que lo que se invierte para la infraestructura escolar, es más de lo que necesitábamos para que haya infraestructura para los vacantes en las escuelas que están faltando. Entonces, la reta gastó en el primer trimestre 52 millones de pesos diarios en veredas. Ahora, explícame cómo se justifica esto, cuáles son las prioridades, ¿no? Esto para mí es insólito, nunca habíamos visto una resolución que tiene que ver con los inspectores de las veredas, y además esto hay otras cuestiones que para nosotros son graves en un tiempo electoral, porque cuando se hizo la investigación en la elección anterior, los aportantes de la campaña del PRO en el 2015 eran todas empresas vinculadas a este tipo de emprendimientos en la ciudad, vinculados a la construcción, a la reparación de veredas. Por ejemplo, me acuerdo, Urbacer, que era parte del contrato de recolección de la basura, era uno de los aportantes de la fundación de Gabriela Michetti. Brincons, uno de los aportantes, el titular de Brincons era uno de los aportantes de la campaña del PRO del 2015. Altote Sociedad Anónima, el presidente era aportante de la campaña del PRO en el 2015.
Nacu Construcciones SRL, Omar Calva, los dueños aportaron a la campaña del PRO y así sigue. Entonces, además de ver que son inversiones que parecen innecesarias, vos decime, ¿cuántos empleados públicos tiene el gobierno de la ciudad? El control de la reparación de las veredas, ¿no lo pueden hacer los empleados que están contratados en la comuna? Sí, queda realmente recontra claro. ¿Viste? María José nos... Escurros sí. y negocios, ese es el rubro. Y la verdad, le decimos a todo el país que esto del buen gestor, por favor, que chequeen, porque si lo votan para presidente de la renta, estamos en problemas. Nos queda